Muy buenas noches. ¿Hasta dónde está metido el narco en el gobierno de López Obrador? Es hoy la pregunta que persigue al régimen. El presidente de México está enfrentando una de sus mayores crisis después de que se publicó el reportaje de la prestigiada plataforma de periodismo de investigación ProPublica, que describe cómo en 2006 su equipo de campaña recibió $2 millones de capos de la droga a cambio de que los favoreciera en caso de ganar la presidencia. Todo sustentado con una investigación de la DEA, la Agencia Antidrogas del Gobierno de Estados Unidos, documentos, declaraciones de informantes y entrevistas a más de una docena de funcionarios de México y Estados Unidos. Vamos a desmenuzar las partes centrales de este reportaje que ha irritado al presidente. Vamos a describir qué papel tuvieron los tres principales protagonistas de esta trama, uno por uno. El primero, una de las principales fuentes de información para la DEA fue Roberto López Nájera, un operador del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, mejor conocido como la Barbie. Él se entregó a la DEA para ser testigo protegido, luego de que se enteró de que la Barbie desapareció a su hermano. López Nájera tuvo como testigo protegido el nombre clave de Jennifer y describió todo el proceso de entrega de dinero de la Barbie al equipo de la campaña de López Obrador. Él estuvo presente en la reunión clave donde la Barbie negoció el acuerdo a cambio de los $2 millones. El encuentro lo organizó Francisco León, Pancho León, que en ese entonces era el candidato al Senado de la coalición obradorista en Durango. De acuerdo con estos testimonios, ¿quién recibió el dinero? Segundo protagonista de la historia, Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico, el que en esos años era el hombre más cercano a López Obrador, el hombre de todas sus confianzas, el que se hizo famoso incluso por manejar el suru blanco en el que se transportaba López Obrador como símbolo a su rechazo a los lujos del poder. Nico tenía sueldo de subsecretario porque era mucho más que un chofer. Se encargaba de la logística, se encargaba de la seguridad de López Obrador. Estaba con él madrugada, mañana, tarde, noche, su mano derecha. El reportaje señala que Nico recibió $2 millones del narcotráfico. Se los entregó otro operador político de López Obrador, que fue el que lo recibió del cártel. Este otro operador político es Mauricio Soto Caballero, con quien Nico mantuvo una relación de negocios y de política que siguió siendo pública y conocida durante muchos años más. ¿Cuál era el acuerdo a cambio de estos $2 millones? Que si López Obrador ganaba la presidencia, iba a dejar operar a sus anchas a los narcos. Los narcotraficantes podrían seleccionar a comandantes de policía en algunas plazas fronterizas importantes e incluso podrían vetar el nombramiento del Procurador General de la República si consideraban que el elegido era hostil a sus intereses. En entrevista con ProPublica, Nico Mollinedo dijo que él sigue siendo leal a López Obrador y rechazó que se haya enriquecido gracias a sus conexiones políticas. Aquí en Latinus le hemos revelado que esto es mentira. Aquí le presentamos un reportaje de cómo el gobierno federal construyó la cotizada estación de Tulum del Tren Maya al ladito de los terrenos de la familia de Nico, que son administrados por los hijos de Nico. ¿Sabe cómo van a subir esos terrenos de valor? Pero no solo eso. El presidente López Obrador nombró a Rafael Marín Mollinedo, primo de Nico, como titular de aduanas. Imagínense lo clave que sería para el narcotráfico controlar las aduanas. Rafael Marín Mollinedo dejó ese puesto en medio de cuestionamientos de corrupción. Antes de ese cargo en aduanas, el presidente lo había colocado al frente del proyecto del corredor transísmico, el que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, o sea, el Golfo de México con el Océano Pacífico. Imagínense lo jugoso para el narco que sería controlar la conexión entre los dos mares. De un lado Colombia, del otro lado Estados Unidos. Pero regresemos al reportaje de ProPublica. Tercer protagonista, la Barbie, Edgar Valdez Villarreal.
Trabajaba para el cártel de Sinaloa y su participación en esta trama no se reduce a haber donado los $2 millones a la campaña de López Obrador a cambio de tener aliados en puestos clave de seguridad. Según la DEA, cuando López Obrador no ganó la elección presidencial de 2006, la Barbie enfureció y planeó secuestrar al presidente del Tribunal Electoral Federal, Leonel Castillo, para obligar a que le diera la victoria a López Obrador. Al final, la Barbie no secuestró a Castillo, pero sí aportó dinero para el plantón que López Obrador montó en Paseo de la Reforma para denunciar un fraude electoral, el famoso bloqueo al Paseo de la Reforma. Según las declaraciones de Roberto López Nájera, los fondos fueron para dar de comer a los manifestantes que cerraron las calles durante casi 2 meses. El reportaje señala que la DEA no pudo determinar con precisión si López Obrador sabía de estas entregas de dinero. También aclara que la investigación fue cerrada en 2011 por el Departamento de Justicia porque no querían meterse en problemas diplomáticos con México después del escándalo de Rápido y Furioso, el fallido operativo en el que deliberadamente se enviaron armas a México para rastrearlas, pero las perdieron, terminaron en manos de narcotraficantes. Otro factor fue que el gobierno de Felipe Calderón tuvo conocimiento de que se estaban investigando los nexos entre el narco y los operadores políticos de López Obrador, pero no hizo nada por considerar que sería un tema muy sensible antes de la siguiente elección donde López Obrador volvía a ser candidato presidencial, la de 2012. ¿Dónde están hoy los protagonistas de este escándalo? Roberto López Nájera sigue como testigo protegido de la DEA bajo el nombre de Jennifer. La Barbie está ahora en una prisión de los Estados Unidos cumpliendo una condena por narcotráfico y lavado de dinero. Y Nico Mollinedo, que saltó a la fama como chofer y operador de toda la confianza de López Obrador, ahora es un flamante empresario que está ganando dinero gracias pues, a sus conexiones en el gobierno, a los terrenos que su familia tiene que convenientemente quedaron cerca de una estación del Tren Maya. Pero el reportaje de ProPublica también menciona a otros 3 personajes que participaron en las negociaciones y la entrega de dinero. ¿Qué pasó con estos otros 3? Francisco Pancho León, el ex candidato de la coalición obradorista al Senado por Durango, el que organizó la reunión donde se negociaron los $2 millones, está desaparecido. Después de las elecciones de ese 2006, desde 2007, nadie volvió a saber de él. Hubo la reunión, se recibieron los $2 millones, él perdió las elecciones y desde 2007 no se sabe nada de él. Se cree que lo asesinaron. Su nombre aún aparece en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Sergio Villarreal, alias El Grande, el narcotraficante que presenció las negociaciones entre la Barbie y el equipo de López Obrador, actualmente está también detenido en los Estados Unidos y recientemente testificó en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. Y Mauricio Soto Caballero, que en el 2006 era operador de la campaña de López Obrador, siguió con ese encargo en 2012, en 2018 y luego en 2019, junto con Nico Mollinedo, quiso crear un partido político de corte ambientalista alineado al obradorato para ser aliado del López Obrador. No lo logró. Este reportaje no cae como gota en el desierto. ¿Por qué se ha vuelto un dolor de cabeza para López Obrador? Porque se inserta en la creciente sospecha que ha ensombrecido todo el sexenio sobre la alianza entre el gobierno y el crimen organizado. Ya había muchos elementos sobre la mesa. Para empezar, la estrategia de abrazos no balazos, que les ha caído maravillosamente a los cárteles. Por esta política, los cárteles han extendido su influencia en el país y se ha roto el récord histórico de asesinatos en un sexenio. Luego tiene usted las atenciones del presidente López Obrador al Chapo Guzmán. Se refiere a él como el señor Guzmán. Un trato que no dispensa a los que considera sus adversarios. Ha visitado en 6 ocasiones Badiraguato, su pueblo natal. Una de esas veces sucedió durante el cumpleaños de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. El presidente interrumpió su gira para ir a saludar a la mamá del Chapo Guzmán y cuando lo cuestionaron dijo que lo volvería a hacer. Y todo esto después de haber ordenado soltar a Ovidio Guzmán luego de que ya había sido detenido por el ejército durante el Culiacanazo de 2019. Más elementos.
el 14 de febrero del año pasado, durante el juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, subió al estrado un testigo que sorprendió a todos porque mencionó a Andrés Manuel López Obrador. El hermano de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, dijo que justo por esos años pagó un soborno de $7 millones para una campaña y se los pagó a Gabriel Regino, que era subsecretario de Seguridad de López Obrador en la jefatura de gobierno del Distrito Federal y que era también brazo derecho de Marcelo Ebrard, que en ese momento era el secretario de Seguridad y operador político central de López Obrador. Las acusaciones de una alianza política entre el narco y Morena han llegado incluso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la OEA, la Organización de Estados Americanos. PAN, PRI y PRD señalaron que en las elecciones intermedias de 2021 hubo intervención de grupos criminales en prácticamente todos los estados, sobre todo en los del Pacífico, donde opera el cártel de Sinaloa. Morena ganó pues en todo el corredor geográfico: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, y se documentó que el narco secuestró a decenas de operadores políticos de la alianza opositora, los mantuvo en casas de seguridad mientras transcurría el día de las elecciones y ya después los soltó, dejándole campo abierto a Morena. Súmele que en julio del año pasado la presidenta municipal de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández, fue captada en un video en una reunión con el líder del grupo criminal que domina en Guerrero, los Ardillos. Ni crea que la expulsaron de Morena ni nada, va por su reelección. La semana pasada, Griselda Martínez, alcaldesa de Manzanillo, Colima, denunció que el crimen organizado tuvo contacto con la precampaña presidencial de Claudia Sheinbaum y a ella sí la quieren expulsar de Morena. Como era de esperarse, el presidente López Obrador rechazó la información del reportaje de Tim Golden en ProPublica. Para López Obrador se trata de otra mentira más por la temporada electoral en México y en Estados Unidos. Aseguró que él no tiene nada que ocultar, que los mencionados en el reportaje sí eran sus colaboradores, pero que ninguno está implicado en nada ilegal, porque para todos la honestidad es lo más importante. Completamente falso, ¿no? Es una calumnia. Están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios. Y aquí también, pero no hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas, de que vamos a ganar, que nuestro movimiento va a continuar por el apoyo del narco. Ahora traen eso. A ver, pruebas. Ya se imaginará que desde anoche que se publicó este reportaje, todos los propagandistas del gobierno, todos los periodistas funcionales al régimen, de los medios de comunicación cómodos, pues ya salen a decir lo mismo que el presidente, que no hay pruebas contundentes, que son declaraciones de testigos protegidos, que hay muchas conjeturas y suposiciones, que les extraña mucho de un medio tan prestigiado como ProPublica o de un periodista tan prestigiado como Tim Golden. Ya sabe, como siempre, poniéndole la mesa al presidente, facilitándole las cosas al presidente, quien adelantó que se va a poner en contacto con el gobierno de Estados Unidos para hablar de este tema y aprovechó para lanzar críticas a la DEA, que fue la que abrió la investigación de los nexos de sus operadores políticos con el narco. Nada es casual. ¿Por qué ahora? ¿Qué es la DEA? ¿Oficialmente una aclaración a la DEA, presidente? No, ya aquí lo estamos haciendo. No a la DEA, al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que esto tiene que ver con el AMPA del periodismo y de la política, y que si hay algo que no les gusta, pues que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir. Yo creo que se va a enterar el presidente Biden. O sea, no, porque le van a informar, le tienen que informar, y de que la DEA y otras agencias se meten, claro,
que se meten, más cuando se les permite, como sucedía en el tiempo precisamente del gobierno, ya no sé si decir de Calderón o de García Luna. Dicen que siempre hay un tuit. Y vea qué mal envejeció este tuit de López Obrador. Lo publicó el 12 de marzo del 2014 en medio del sexenio de Peña Nieto. Puso: el caso Monex y la declaración de la gente de la DEA acerca de que el Chapo financió la campaña de Enrique Peña Nieto no deben quedar en el olvido. La fuente pues, es la DEA, y ahí sí le daba credibilidad López Obrador. ¿Cómo habrá estado la desesperación de López Obrador para desviar la atención de este escándalo? Que en la mañanera recurrió a todo su arsenal. Que Calderón, que García Luna involucrado en el caso Colosio, que el segundo tirador, que si los videoescándalos de su exsecretario particular Bejarano con Ahumada, que si Broso lo sacó, que si los videoescándalos de su exsecretario de Finanzas, que si López Dóriga, que si el desafuero, que si el fraude en las elecciones del 2006. Habló hasta de un pejelagarto que llegó a un zoológico al que le pedían bautizar. Todo lo que estuviera a su alcance para desviar la atención de las acusaciones de que recibió $2 millones del narco en su campaña presidencial. Y como parte del arsenal de distractores, obviamente echó mano de uno de sus favoritos. ¿Cuánto gana Loret? Pero ahora fue más allá y me involucró en un contrato de compra de medicinas. Encontramos, creo que un contrato con empresas que tienen que ver con Loret. No es que Loret se llevara todo el dinero, sino que financiaban a Loret. Un contrato en el Estado de México de 1.600 millones de pesos de medicamentos y una comisión o contrato de publicidad para Loret. Entonces, pues estamos enfrentando eso porque todos estaban metidos, la mayoría. Esto no es más que el presidente tratando de desviar la atención de las acusaciones de que él recibió $2 millones del narco en su campaña presidencial. Pero para no dejar dudas, yo no coyoteo contratos de medicinas, ni recibo comisiones por contratos, nunca lo he hecho. Esos son sus hijos, presidente. Los que coyotean los contratos de las medicinas son sus hijos. Ahí están las grabaciones, ahí están los contratos, ahí están los documentos que prueban cómo ellos, a través de sus íntimos amigos, están coyoteando la venta de medicamentos y obteniendo contratos de gobiernos estatales de Morena y del Seguro Social. Los coyotes son sus hijos. Si hay alguna empresa que venda medicamentos o equipo médico a sobreprecio, que el presidente no se quede sin hacer nada, que ordene que se investigue de inmediato, que presente las pruebas, que haga las denuncias correspondientes. Eso es lo que los mexicanos esperan del presidente, es lo que prometió en campaña. Que no deje todo en una acusación de saliva, porque de palabrería mañanera ya tuvimos mucho en este sexenio. Pero que quede claro, todo esto es un intento de distractor, porque hoy el presidente no se puede sacudir que sus hijos son traficantes de influencias y no se puede sacudir que el dinero del narcotráfico financió su vida política.